Hay una extraña vanidad en nuestro sufrimiento. Esa secreta satisfacción que a veces sentimos al contar nuestra historia de superación, notando cómo cambia la energía de la sala. ¿Y si todo ese dolor que cargas con tanto orgullo no fuera un requisito para la iluminación, sino el disfraz más sofisticado que ha encontrado tu ego para seguir siendo el protagonista? Si esta pequeña observación ya te hace sentir algo, un simple gesto ayuda a que esta conversación encuentre a otros que como nosotros, están listos para escucharla. Quédate, porque lo que vamos a descubrir es que quizás no estás roto, sino que has estado jugando un papel con una maestría asombrosa. Esta idea de que estamos interpretando el papel del herido, se puede entender mejor a través de una imagen, una metáfora que nos acompañará durante todo nuestro viaje de hoy. Imagina por un momento una vasija de cerámica japonesa. Perfecta, lisa, de una simetría impecable. Durante un tiempo la admiras en su estante, orgulloso de su forma inmaculada. Así es como nos gusta pensar en nosotros mismos, ¿no es así? Como proyectos de vida pulcros, sin fisuras. Pero un día, por un descuido, un golpe del destino, o simplemente por el paso del tiempo, la vasija cae. El sonido seco al chocar contra el suelo es el eco de una crisis, una pérdida, un fracaso. Todo lo que hemos explorado hasta ahora ha sido un viaje a través de las salas de un museo que creíamos que era nuestra casa, un museo donde exhibíamos con orgullo nuestras cicatrices. Y es natural sentir vértigo cuando nos damos cuenta de que podemos salir al jardín en cualquier momento. Si algo de esta conversación resuena contigo, si sientes que estas palabras son un eco de una pregunta que ya vivía en tu interior, y aún no formas parte de este círculo de exploración, te invito a unirte. Esto no es una comunidad de seguidores buscando respuestas, sino un punto de encuentro para aquellos que están recordando juntos el arte de hacer mejores preguntas. Es un espacio para los que sospechan que la vida es un juego, y están listos para aprender las reglas con una sonrisa. Si sientes ese llamado a pertenecer a una conversación más profunda, suscríbete ahora y sigamos explorando este mapa sin destino. Recordemos por un momento nuestra metáfora, la de la vasija de cerámica. Hasta ahora, hemos visto cómo el ego, en su afán de ser alguien, interactúa con esta vasija rota de maneras fascinantes y, a la vez, agotadoras. Primero, vimos al ego como coleccionista de cicatrices. Se hace añicos. Ahora, aquí es donde el juego se pone interesante. La reacción más común, la occidental, es la de la reparación invisible. Sacamos el pegamento más fuerte, unimos los trozos con una precisión de cirujano, lijamos los bordes, y hacemos todo lo posible para que la cicatriz no se note. Queremos que vuelva a ser como antes, que nadie se dé cuenta de que alguna vez estuvo rota. Este es el proyecto del ego: esconder la evidencia del daño, mantener la ilusión de una perfección que nunca fue real. Pero existe otra filosofía, una mucho más profunda. Se llama kintsugi. En esta tradición, las grietas no se ocultan, al contrario se celebran. El artesano mezcla laca con polvo de oro puro, y con una paciencia infinita, rellena cada una de las fisuras. El resultado es una vasija, que no solo es funcional de nuevo, sino que es infinitamente más bella y valiosa, precisamente asterisco por asterisco haberse roto. Sus cicatrices doradas cuentan una historia de resiliencia, de transformación. Las grietas no son un defecto que hay que esconder, son las venas por donde ahora corre el oro. Y así es como tratamos nuestras propias vidas. Si alguna vez has pasado años intentando borrar tus cicatrices para poder parecer normal, bienvenido al club. El club de los que pulen vasijas, donde todos trabajamos sin descanso para esconder la parte más interesante de nuestro diseño. No se limita a ver los trozos rotos, los cataloga, los pule y les pone nombre. Esta es la grieta de la traición de mi primer amor, dice, mostrándola a los demás como una pieza de arte invaluable. Y esta de aquí, la del abandono de mi padre, es especialmente profunda, ¿no crees? Luego, exploramos la tiranía de la reparación infinita. Aquí, el ego se convierte en un restaurador obsesivo, intentando pegar los trozos con un pegamento invisible, lijando los bordes hasta que la cicatriz desaparezca por completo, trabajando día y noche para que la vasija parezca nueva, impoluta, como si nunca le hubiera pasado nada. Y finalmente, desvelamos el engaño de la profundidad adquirida, donde el ego decide que las grietas no solo son aceptables, sino que son la fuente de su valor. Mira con cierto desdén a las vasijas lisas y perfectas, pensando para sus adentros: pobres, no han vivido,
No conocen la verdadera belleza que solo el sufrimiento puede otorgar. Pero en estos tres patrones, hay algo en común. La atención está siempre en la vasija y en su estado, ya sea para exhibirla, para arreglarla o para venerarla. Siempre se trata de la forma. Pero, ¿qué sucede en el instante mismo de la fractura? ¿Qué pasa en ese momento de puro caos que el ego tanto teme? En los próximos minutos, vamos a explorar juntos los 5 patrones más sutiles con los que jugamos a ser estas vasijas rotas, 5 formas en las que el ego se aferra a las grietas, en lugar de permitir que el oro brille a través de ellas. Si sientes que en tus propias fracturas podría haber algo más que dolor, si intuyes que hay una belleza esperando a ser descubierta en tu historia, te invito a que te suscribas para que podamos seguir desvelando estos misterios juntos. Vamos a empezar por el primer y más astuto de estos juegos, el del ego que se convierte en un ávido y orgulloso coleccionista de cicatrices. Así que ahí estamos, con nuestra vasija agrietada, observando cómo la luz se filtra a través de las fisuras. Y es aquí donde comienza el primer juego, el primer patrón sutil que la mente adora interpretar. Es un baile tan elegante que apenas notamos que estamos en él. Llamémosle el arte de convertir las cicatrices en joyas de la corona. No se trata de sanar la herida para liberarla, sino de pulirla hasta que se convierte en una historia fascinante que contar, un trofeo reluciente en la estantería del yo. Y tiene todo el sentido del mundo que hagamos esto. Piensa en ello. Esto nos lleva a nuestro cuarto patrón, un punto de inflexión crucial. Cuando la grieta se convierte en ventana. Este es el momento que pasamos toda nuestra vida intentando evitar. Es el punto de quiebre que el ego percibe como una catástrofe absoluta, como el fin del mundo. Y en cierto modo, tiene razón. Es el fin de asterisco su asterisco mundo. El ego es, por definición, una estructura, una forma definida, una identidad sólida con bordes claros. Su trabajo es mantener la vasija intacta, porque su existencia misma depende de esa forma. Una grieta no es solo un defecto estético, es una amenaza existencial. Es la aniquilación. Por eso luchamos con uñas y dientes para mantener la fachada de control, para aparentar que todo está en orden. Vivimos con la mandíbula apretada, los hombros contraídos, en un estado de alerta perpetua, protegiendo esta frágil construcción de porcelana del siguiente golpe inevitable de la vida. Y aquí reside la paradoja más delicada de todas: cuanto más intentas evitar romperte, más frágil y tenso te vuelves. La verdadera fortaleza no se encuentra en la rigidez de la cerámica, sino en la rendición a la propia vulnerabilidad. Una vida entera dedicada a proteger esta estructura, es una vida de tensión constante, un esfuerzo agotador por controlar lo incontrolable, por mantener estático algo que, por su propia naturaleza, está destinado a cambiar, a fluir, a transformarse. Desde niños, aprendemos que las historias más cautivadoras son las de los héroes que superan grandes adversidades. Nadie hace películas sobre la persona que tuvo un día perfectamente agradable y se fue a dormir en paz. El drama vende. El drama crea identidad. En un mundo que a menudo nos hace sentir anónimos, una buena historia de supervivencia nos da un papel protagonista. El ego, en su profundo miedo a no ser nadie, prefiere 1000 veces ser un héroe trágico que una persona simplemente ordinaria. Una identidad de sobreviviente se siente sólida, importante. Es una armadura brillante que nos protege del vacío de ser, simplemente, un ser humano. Conozco la historia de un hombre, llamémosle Marcos. Después de un divorcio que sintió como un cataclismo, se sumergió en el mundo de la espiritualidad. Su historia de traición y abandono se convirtió en su carta de presentación, su moneda de cambio en círculos de confianza y retiros de fin de semana. La contaba con una mezcla de vulnerabilidad estudiada y orgullo secreto. Una tarde, en un retiro en las montañas, el aire olía a pino y a incienso. Estaban sentados en círculo sobre cojines de meditación. Marcos compartió su historia, sintiendo esa familiar oleada de conexión y gravedad que tanto le gustaba. Pero justo después, habló una mujer. Es como intentar construir un castillo de arena y enfadarse con el mar por subir la marea. Pero entonces, ocurre. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la vida sucede. Un golpe inesperado, una pérdida, un fracaso, y la primera grieta aparece. El ego grita, entra en pánico, lo llama trauma, herida, desastre. Pero si observas muy de cerca, si te quedas quieto en medio del estruendo, puedes notar algo más. A través de esa fisura, por primera vez, entra un rayo de luz. El insight liberador es este:
El daño no es una invasión a tu ser. Es tu ser desbordándose a través de las fisuras de una identidad que se te quedó pequeña. No te estás rompiendo, te estás abriendo. La grieta no es una herida que te infligen desde fuera, es una apertura que emerge desde dentro. Es el universo, que eres tú, haciendo espacio para poder respirar. La catástrofe del ego es la oportunidad del ser. La grieta es la ventana por la que la totalidad, esa que siempre fuiste, puede por fin asomarse al mundo y mirar a través de tus ojos. Y esta revelación, por liberadora que parezca, es solo el umbral. Es el primer paso para salir del museo de nuestras heridas. Hemos visto la grieta como una ventana, sí, contó una historia de pérdida casi idéntica, pero la suya tenía giros más oscuros, detalles más crudos. Mientras ella hablaba, Marcos notó una punzada helada en el estómago. Era una sensación inconfundible. Envidia. En ese instante, bajo la luz tenue de la sala, se vio a sí mismo con una claridad brutal y cómica. No estaba allí para sanar. Estaba compitiendo. Estaba participando en las silenciosas Olimpiadas del trauma, y acababa de perder la medalla de oro. Si alguna vez te has descubierto a ti mismo puliendo tus cicatrices para que brillen un poco más en la conversación, comparte en los comentarios qué historia te has contado con más orgullo. Es una conversación entre viejos atletas del drama. El problema de este juego es que, sin darte cuenta, el pasado se convierte en un ancla. Al principio, es solo una foto que guardas en la cartera, la del día que te rompiste. Con el tiempo, se convierte en un pesado álbum de agravios. Una década después, es una biblioteca entera que cargas a la espalda, cada libro con el lomo dorado de un dolor bien conservado. Y entonces te preguntas por qué te sientes tan cansado, por qué te cuesta tanto flotar en el presente. Es difícil nadar en el río de la vida cuando se lleva una biblioteca a cuestas. Pero la pregunta que lo cambia todo, la pregunta que nos llevará al corazón mismo del juego, es, ¿quién? ¿O qué? Es lo que mira a través de ella, porque lo que viene a continuación es el secreto mejor guardado de la existencia. Es el momento en que descubrimos que quizás, solo quizás, el juego nunca consistió en ser una vasija. Hay una curiosa moda espiritual, coleccionar heridas como si fueran medallas. Es como si el universo fuera un director de casting buscando al actor con la biografía más trágica para el papel principal. Nos pasamos media vida intentando arreglarnos, solo para descubrir que el universo parece tener una extraña predilección por las cosas que están, digamos, hermosamente rotas. Pero la pregunta es, ¿rotas para quién? Hemos explorado los juegos que jugamos para evitar el vacío. El juego de tener siempre la razón, el de buscar la solución perfecta que nunca llega, el de acumular conocimiento como un escudo. Incluso hemos visto cómo el ego puede convertir la espiritualidad en otra competición, una carrera para ver quién es el más desapegado o el más consciente. Todos estos patrones, todas estas estrategias, no son más que intentos de pulir, de pegar, de disimular las grietas de nuestra pequeña vasija de cerámica. Son síntomas de una ilusión mucho más profunda, la creencia fundamental que sostiene todo el edificio de nuestro sufrimiento, la idea de que estamos rotos y necesitamos ser reparados. La revelación liberadora no es un gran secreto cósmico. Es simplemente esta. Puedes dejar los libros en el suelo, ahora mismo. El universo no te va a dar un premio por haberlos cargado durante tanto tiempo. De hecho, la verdadera fiesta empieza cuando sientes la ligereza en tu espalda. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la verdadera fortaleza no se mide por el peso que eres capaz de soportar, sino por la sabiduría de reconocer qué cargas no te pertenecen en absoluto? Pero claro, soltar ese pesado álbum produce un vértigo terrible, porque si no somos nuestra historia de superación, si no somos el héroe de nuestra propia tragedia, entonces, ¿quiénes somos? Este miedo a la desnudez del ser nos lleva directamente a la siguiente trampa, un juego mucho más sofisticado, porque se disfraza precisamente de sanación. Hemos visto cómo el ego, en su afán de ser alguien, aprende a coleccionar cicatrices, a pulirlas hasta convertirlas en medallas. Pero ¿qué ocurre cuando el simple hecho de poseer un pasado trágico ya no es suficiente? Ocurre que el juego se vuelve mucho más sutil, mucho más refinado. Si el primer patrón era convertir el dolor en un trofeo, el segundo es convertir la curación en un proyecto de vida interminable. Aquí entramos en el territorio de la tiranía de la reparación infinita. Esta es la historia que nos contamos, la más íntima y la más universal. La del ejecutivo que lo pierde todo y siente que no es nada sin su título. La de la madre cuya identidad se evapora cuando sus hijos se van de casa. La del artista que se aferra a su melancolía porque teme que, sin su dolor, ya no tendrá nada que decir.
Todos jugamos a ser una vasija frágil, definida por su forma y aterrorizada por la posibilidad de romperse. El ego, ese maestro artesano, dedica su vida entera a mantener la forma intacta, a esconder las cicatrices, a presentar al mundo una superficie lisa y perfecta. Porque su existencia depende de esa forma sólida y definida. La grieta es su aniquilación. Y por eso luchamos con tanta fuerza. Nos convertimos en coleccionistas de cicatrices, no para liberarlas, sino para convertirlas en una historia fascinante que contar. Una identidad de superviviente es mucho más sólida y dramática que la de una persona simplemente ordinaria. El ego prefiere ser un héroe trágico a no ser nadie en particular. Así que nos aferramos a nuestro álbum de agravios, lo cargamos a todas partes, convirtiendo el pasado en un ancla que nos impide flotar en el presente. Creemos que este sufrimiento nos da profundidad, que nos hace especiales, como si la consciencia fuera un club VIP, con un estricto control de admisión basado en el nivel de trauma. Es ese juego tan popular en la cultura del bienestar donde pasas años, a veces décadas, trabajando en ti mismo. Saltas de una terapia a otra, de un retiro a un taller, no con el objetivo genuino de estar bien, sino con el propósito inconsciente de mantener vivo el proyecto de estar roto. El mecanismo psicológico detrás de esto es fascinante y profundamente humano. Nos da una sensación de control, un propósito claro en un universo caótico. Si siempre hay algo que arreglar en mí, nunca tengo que enfrentarme al vertiginoso vacío de estar simplemente y perfectamente bien. El ego prefiere 1000 veces el rol del paciente diligente, que el del ser humano sano y sin historia, porque un paciente tiene un guión, un problema que resolver, una identidad. Una persona sana, bueno, ¿qué hace una persona sana todo el día? La idea nos aterra. Y así, caemos en la paradoja más exquisita. Cuanto más te esfuerzas por arreglarte, más refuerzas la creencia fundamental de que hay algo terriblemente mal en ti. Conocí a una mujer, llamémosla Ana. Su vida era una obra de arte de la perfección controlada, una vasija de porcelana sin una sola marca. Carrera exitosa en una firma de arquitectura, un matrimonio que parecía sacado de una revista, 2 hijos que acumulaban logros, pero aquí reside el gran giro cósmico. El punto de quiebre que el ego percibe como una catástrofe, el ser lo reconoce como una oportunidad. La grieta que tanto temíamos no es una invasión a nuestro ser. Es nuestro ser desbordándose a través de las fisuras de una identidad que se quedó pequeña. No te estás rompiendo, te estás abriendo. La verdadera fortaleza no se encuentra en la rigidez, sino en la rendición a la propia vulnerabilidad. Porque el universo no te está poniendo a prueba, simplemente está intentando abrir una ventana en una habitación que tú insistes en mantener a oscuras. Este es el punto de inflexión. El momento en que te das cuenta de que todo el juego de la autoayuda, el trabajar en ti mismo durante décadas, no era para sanar, sino para mantener vivo el proyecto de estar roto. El esfuerzo por arreglarte era precisamente lo que reforzaba la creencia de que había algo fundamentalmente mal en ti. La verdad perturbadora y liberadora no es que el universo elija a los dañados. Es que el daño es el colapso del falso yo que nos impedía ver que ya éramos el universo mismo. Las grietas no son un defecto a reparar. Son las aberturas por donde la totalidad que ya somos, puede finalmente brillar, todo en su lugar. Un día, un proyecto importante en el que había invertido 2 años de su vida, fracasó estrepitosamente. No fue una tragedia mundial, pero para su impecable vasija, fue el golpe que produjo la primera grieta visible. Y a través de esa grieta, todo su universo se desmoronó. Su crisis no fue el fracaso en sí, sino el pánico de ver que sin su fachada de perfección, sentía que no era absolutamente nada. Entonces, se lanzó de cabeza al mundo de la sanación. Se convirtió en una experta en sus traumas de la infancia, en sus patrones de apego, en su herida de abandono. Su nueva identidad ya no era la arquitecta exitosa, sino, Ana, la que está en un profundo proceso de sanación. Hablaba de sus avances en terapia con el mismo orgullo con el que antes hablaba de sus edificios. El proyecto de arreglar a Ana se había convertido en su nueva obra maestra. Hasta que un día, en un retiro de silencio, tras días sin poder construir ninguna historia, se enfrentó a una calma aterradora. Y en esa calma, surgió una pregunta: ¿y si todo este trabajo no es para sanar, sino para evitar el silencio que viene después de la sanación?
Se dio cuenta de que se había enamorado de la obra en construcción, porque temía el día en que tuviera que vivir en la casa terminada. Si sientes que algo profundo dentro de ti acaba de hacer clic, como si una vieja cerradura se hubiera abierto, es porque tu ser reconoce la verdad en esta liberación. Deja un like si estás listo para dejar de reparar la vasija y empezar a admirar el oro. Este reconocimiento es el verdadero comienzo del viaje. Es darte cuenta de que no eres la vasija, ni siquiera la vasija rota y hermosamente reparada con oro. Tú eres el oro. El juego consistía en olvidar que eras el oro, para poder disfrutar del drama de creer que eras una vasija frágil. Ahora, la pregunta más importante de todas emerge desde el silencio que deja esta revelación. Si no fueras el que sobrevivió a esa traición, el que superó aquella enfermedad, el que carga con una infancia difícil, ¿quién serías ahora mismo, en este preciso instante? Al reconocer este patrón, el más fundamental de todos, todo lo demás empieza a encajar. Las piezas del rompecabezas que parecían dispersas se revelan como parte de una única imagen. La necesidad de control, la búsqueda de aprobación, la huida hacia el futuro, todo era parte de la obra de teatro de La vasija que teme romperse. Pero ahora que has visto detrás del telón, el juego puede cambiar. No se trata de dejar de jugar, sino de jugar con una nueva ligereza, con una nueva consciencia. Ese es el coste real de este patrón. Un coste que se acumula con el tiempo, de una forma casi imperceptible pero devastadora. Empiezas con un libro de autoayuda, luego una terapia. Pasan 5 años y tu biblioteca está llena de manuales sobre cómo ser feliz, pero sigues sintiendo que te falta una pieza clave. Pasan 10 años y te has convertido en un experto diagnosticador de tus propias neurosis, capaz de trazar cualquier malestar actual hasta un evento olvidado de tus 3 años. Pasan 20, y la caja de herramientas espirituales es tan pesada que apenas puedes moverte. Has dedicado una vida entera a la autoconstrucción, como un obrero que pule y repinta la misma pared una y otra vez, no porque la pared lo necesite, sino porque teme quedarse sin trabajo. El coste no es el dinero ni el tiempo invertido en terapias. El coste es la vida que no se vive, la risa que se pospone, el amor que no se entrega plenamente porque aún no estás listo, la paz que se rechaza porque se confunde con el estancamiento. Es una vida en la sala de espera de la propia vida. Pero, ¿y si te dijera que la puerta de esa sala de espera siempre ha estado abierta? ¿Y si la revelación más profunda no es encontrar la técnica definitiva para reparar la grieta, sino darte cuenta de que la grieta nunca fue un error? Es hora de empezar a unificar todo lo que hemos visto, no como problemas a resolver, sino como partes de la danza que has venido a bailar. Y así, después de haber desmontado pieza por pieza el mecanismo del sufrimiento, llegamos al corazón del asunto, al punto donde todas las corrientes convergen. Te das cuenta de que todos esos patrones que hemos explorado no son problemas distintos, sino diferentes disfraces de una misma ilusión. El ego como coleccionista de cicatrices, la tiranía de la reparación infinita, el esnovismo espiritual de la profundidad adquirida, son solo las estrategias que una identidad asustada utiliza para convencerse a sí misma de que es sólida, de que es real, de que su historia importa. Son los barrotes de una celda que confundimos con un hogar, porque al menos dentro de ella, sabíamos quiénes éramos, el prisionero. Hemos usado la metáfora de la vasija japonesa, reparada con oro, la técnica kintsugi. Vimos cómo nuestras grietas, lejos de ser defectos, se convierten en los cauces por donde la belleza puede manifestarse de una forma única. Pero ahora, después de este viaje, estamos listos para la capa final de significado, la revelación que lo cambia todo. La verdad no es que seas una vasija rota que se ha vuelto más bella. La verdad, la broma cósmica definitiva, es que nunca fuiste la vasija. Aquí es donde la metáfora de la vasija se vuelve crucial. En Occidente, cuando algo de valor se rompe, intentamos pegarlo de forma que no se note la cicatriz. Queremos que vuelva a ser como antes, liso, perfecto. Es el ego escondiendo el daño. Pero en la antigua tradición japonesa del kintsugi, cuando una pieza de cerámica se rompe, las grietas se rellenan con oro líquido. La vasija no solo se repara, sino que se transforma en algo más bello, más valioso y más fuerte, precisamente asterisco por asterisco haberse roto. Las grietas no son una vergüenza que ocultar, son la historia de la pieza, la prueba de su resistencia, y la oportunidad para que el oro se manifieste. Y si la verdadera sanación no fuera reparar las grietas, sino aprender a amarlas como la parte más interesante de tu diseño, quizás no estás roto. Quizás solo eres un ser humano,
Y la idea de que necesitas una reparación constante es la broma cósmica más elegante de todas. El universo no te está pidiendo que vuelvas a ser la vasija intacta que eras antes del golpe, te está invitando a que reconozcas el oro que ahora fluye por tus venas. Si al escuchar esto sientes una punzada de resistencia, o una voz que te dice, es que tú no sabes lo que yo he vivido, está bien. Eres el oro. El juego consistía en olvidar que eras el oro fundido, eterno e informe, para poder experimentar el drama de ser una frágil pieza de cerámica. El daño, la rotura, no fue una tragedia que te ocurrió a ti. Fue el momento inevitable en que tu verdadera naturaleza, el oro, ya no pudo ser contenida por la forma limitada de la vasija. El desmoronamiento de tu identidad no fue tu final, fue tu verdadera aparición. Las grietas no son heridas en tu ser, son la prueba de que tu ser es infinitamente más grande que cualquier historia que puedas contar sobre él. Llegar a este punto de comprensión requiere un coraje inmenso. Requiere mirar de frente toda una vida de haberse identificado con la fractura. Si has llegado hasta aquí, si algo de este viaje ha removido tus cimientos es porque una parte de ti, ya lo sabía. Si alguna vez sentiste que tu dolor te hacía especial, no era tu alma, era tu ego pidiendo un aplauso. Si pasaste años intentando borrar tus cicatrices, fue solo porque nadie te dijo que eran el mapa de vuelta a casa. Si te has sentido un fracasado en el camino de la sanación, es porque estabas intentando arreglar la única parte de ti, que ya era perfecta. Es el capataz de la obra, tu ego, temiendo perder su trabajo. Si sientes que has fracasado en tu intento de sanar después de tantos años, tal vez el único fracaso fue tomarte tan en serio la idea de que estabas enfermo para empezar. Si esta conversación te está ayudando a ver el juego desde una nueva perspectiva, y crees que puede ayudar a otros a soltar sus herramientas, un gesto tan simple como dejar un like ayuda a que estas ideas encuentren a quien las necesita. Es una forma de cuidar el espacio que compartimos. Este juego de la reparación infinita, sin embargo, se sostiene sobre una creencia todavía más profunda, una de las más arraigadas en nuestra cultura espiritual. La idea de que el sufrimiento nos otorga un tipo de nobleza, una profundidad que los felices no pueden comprender. Y es ahí, en ese sutil esnovismo del alma, donde se esconde el siguiente patrón que vamos a explorar. Hemos hablado de la belleza paradójica del kintsugi, de cómo el oro puede transformar una fractura en un rasgo de honor. Pero ahora, debemos ir un nivel más profundo. Porque los patrones que hemos explorado hasta ahora, operan en la superficie de la psique. El que vamos a tocar ahora es más sutil, más fundamental. Si has llegado hasta aquí, si algo de este viaje ha removido tus cimientos, quizás tu revelación pueda ser la luz que otro necesita para ver sus propias grietas de oro. Comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor descubrimiento que has hecho sobre tu propia historia. Y con esta comprensión, el drama se disuelve en comedia divina. Has interpretado el papel del herido, con una maestría conmovedora. Has vivido el personaje del superviviente, con una convicción digna de un premio. Y ahora, desde detrás del escenario, puedes aplaudir tu propia actuación y reconocer el juego por lo que es. Felicitaciones, has dominado el papel. La pregunta ahora es, ¿qué otro disfraz te apetece probar? El vestuario del universo es infinito. Pero, ¿cómo se vive sabiendo que eres el oro y no la vasija? ¿Cómo se camina por el mundo sin el peso de esa historia que tanto te definió? Al principio de nuestro viaje, te pregunté. ¿Y si el universo tuviera una extraña predilección por las cosas que están, digamos, hermosamente rotas? La pregunta clave era, ¿rotas para quién? Y ahora, al final del camino, la respuesta resuena con una claridad casi divertida. Estaban rotas para el ego, para esa pequeña y asustada identidad que creíamos ser. Para el personaje que interpretaba el drama de su propia fragilidad. Se enreda con las raíces mismas de nuestra identidad, con la pregunta que nos hacemos en el silencio de la noche. ¿Quién soy, y para qué sirve todo esto? Aquí yace el tercer patrón, el gran engaño de la profundidad adquirida. Es la creencia, casi religiosa, de que solo a través de un sufrimiento extremo se puede acceder a la verdadera sabiduría. Es como si la consciencia fuera un club VIP con una estricta política de admisión basada en el nivel de trauma que puedas demostrar en la puerta. Los que han tenido vidas tranquilas son vistos como superficiales, almas jóvenes que aún no han pagado el peaje del dolor. Y nosotros, los que hemos conocido el abismo, nos contamos la historia de que somos especiales, elegidos, más profundos. Es puro esnovismo espiritual.
La raíz de este patrón no es meramente psicológica, es existencial. En un universo que a menudo parece indiferente, el ego necesita desesperadamente una narrativa que le otorgue un papel protagonista. Y no hay papel más dramático, más cargado de significado, que el del héroe trágico, el superviviente. Preferimos ser el personaje principal de una tragedia que un extra en una comedia ligera. Aferrarse a la idea de que nuestro dolor nos hace profundos justifica el pasado y nos da un sentido de superioridad en el presente. Pero para la consciencia, para el ser que realmente eres, nunca hubo nada roto. Solo hubo una apertura. Y aquí, la metáfora de la vasija kintsugi revela su último y más profundo secreto. No es que fuéramos una vasija que se rompió y luego fue rellenada con oro. No. El juego era mucho más ingenioso. Éramos el oro desde el principio, fingiendo ser una vasija frágil solo para disfrutar del sublime y sobrecogedor drama de romperse y recordar nuestra propia e indestructible naturaleza. La grieta no fue un accidente, fue el clímax de la obra, el momento en que el oro ya no podía seguir contenido. Pero sé que mientras digo esto, una parte de ti se revela. Quizás una voz dice, suena poético, pero mi dolor es real, no es un juego. Y tienes toda la razón. El dolor cuando se experimenta a través del personaje, es absolutamente real, y merece compasión, no desdén filosófico. Otra voz puede susurrar. ¿Y si suelto esta historia de dolor, qué queda de mí? Es una pregunta aterradora, porque el ego prefiere una identidad trágica a ninguna identidad en absoluto. Y quizás la resistencia más honesta es simplemente sentir, entiendo la idea, pero no siento que sea el oro, me sigo sintiendo como los pedazos rotos. Por supuesto que sí, es una forma de decir, yo he visto la oscuridad, por eso entiendo la luz de una forma que tú nunca podrás. El problema es que, cuanto más te identificas con la oscuridad que has visto, menos capaz eres de vivir en la luz que está disponible ahora mismo. Para todos, por igual. Te vuelves un guardián de tu propia herida, puliéndola como un tesoro, porque temes que sin ella, no serías nadie en particular. Piensa en la historia de una mujer, cuya vida era una vasija de porcelana inmaculada. Una carrera brillante, una familia de postal, una imagen pública gestionada al milímetro. Cada día era un acto de equilibrio para mantener la superficie lisa, sin una sola marca. No había espacio para el error, para la vulnerabilidad, para una grieta. Un día, un proyecto en el que había invertido años de su vida fracasa estrepitosamente. No es un fracaso pequeño, es una implosión pública. La vasija perfecta recibe un golpe seco, y una fina línea oscura la recorre de arriba a abajo. Para el mundo exterior, es un revés profesional. Para ella, es el fin del mundo. Su crisis no nace del fracaso en sí, sino del terror absoluto de ver esa grieta. Porque toda su identidad, todo su sentido de valía, estaba pegado a la superficie intacta de la vasija. Porque este reconocimiento no es un interruptor de luz que se enciende de golpe. Es más como una semilla que has plantado simplemente al escuchar esto. No puedes forzarla a crecer tirando de ella. Solo puedes crear las condiciones, la atención amable, la paciencia, el permiso para ser exactamente como eres ahora mismo, con todas tus grietas a la vista. Este no es un camino fácil ni rápido. Es el trabajo más honesto y valiente que existe. Dejar de luchar contra uno mismo y simplemente observar, con curiosidad, el oro que empieza a brillar en la oscuridad. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una luz para alguien más que navega en su propia oscuridad, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas encuentren su camino. No por un algoritmo sino por una resonancia compartida. Y con esta quietud, con este permiso para no tener que ser nada más que lo que ya eres, nos preparamos para el último paso. No para llegar a un destino, sino para darnos cuenta de que ya estamos en casa. Llegados a este punto, la única pregunta que de verdad importa es, ¿y ahora qué? Y la respuesta, quizás la más liberadora de todas, es que no tienes que hacer absolutamente nada. El pánico que siente no es por el dinero perdido o la reputación manchada, sino por el silencio que queda después. El vacío aterrador de no ser la perfecta, la exitosa. Se da cuenta de que ha pasado toda su vida protegiendo el recipiente, sin preguntarse jamás qué contenía. La grieta no solo rompió la porcelana, rompió el hechizo que la mantenía prisionera de su propia perfección. Y ese es el coste visceral y acumulativo de este patrón. No es un drama explosivo, es una asfixia lenta. Es vivir con una tensión constante en los hombros, el peso de una coraza invisible que te protege de futuros golpes,
pero que también te impide sentir la caricia del sol. Es una vida vivida con el aliento contenido, siempre esperando el siguiente impacto. Te vuelves incapaz de disfrutar de la paz, porque la confundes con el aburrimiento. La calma te genera ansiedad, porque en el silencio ya no está el ruido de tu drama para recordarte que eres profundo y complejo. El precio final es convertirte en un prisionero de un castillo en ruinas, convencido de que sus muros derruidos te hacen más interesante que los que viven en un campo de margaritas, sin darte cuenta de que el sol brilla igual para ambos. Pero es justo aquí, en el punto de máxima fractura, donde todo el juego puede cambiar. No hay un plan de 5 pasos para dejar de ser una vasija, no hay un mantra para pulir el oro. Toda esta conversación no ha sido una instrucción, sino un permiso para que, si así lo sientes, y cuando así lo elijas, puedas simplemente dejar las herramientas en el suelo. La decisión, el ritmo y el momento te pertenecen por completo, porque esta es tu danza, no la mía. Y tal vez, solo tal vez, el primer paso en ese no hacer nada es volver a mirar esa vieja pregunta con la que empezamos. ¿Es verdad que el universo elige a los más dañados? Ahora podemos ver la broma cósmica en esa idea. La pregunta estaba mal planteada desde el principio. El universo no elige, porque no hay un universo ahí fuera y un tú aquí dentro. El daño nunca fue una prueba de selección, fue el propio universo, que eres tú, abriendo una grieta en la pequeña identidad que habías construido para poder recordarse a sí mismo. La vasija no es más bella a pesar de sus grietas. Es más bella y sobre todo, más honesta, gracias a ellas, porque es en esas líneas doradas donde su verdadera naturaleza se hace visible. Quizás toda esta aventura de sentirnos rotos y buscar la sanación, nunca trató realmente sobre sanar. El insight liberador llega cuando dejas de ver la grieta como una catástrofe y empiezas a verla como una ventana. El momento en que el intento de mantener la fachada de control se desmorona no es tu aniquilación, es tu oportunidad. El ego lo percibe como la muerte, porque su existencia depende de esa forma sólida y definida, pero el ser lo reconoce como una apertura. Quizás el universo no te estaba poniendo a prueba, quizás solo estaba intentando abrir una pequeña fisura en una habitación que tú insistías en mantener a oscuras. El daño no es una invasión a tu ser, es tu ser desbordándose a través de las costuras de una identidad que se te quedó pequeña. No te estás rompiendo, te estás abriendo. Y la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar la fractura, sino en la rendición a tu propia y hermosa vulnerabilidad. Esto, por supuesto, nos lleva a una pregunta aún más vertiginosa. Si la grieta es una ventana, ¿qué es lo que mira a través de ella? Y, sobre todo, ¿qué es lo que está del otro lado? Esa es la clave que empezaremos a desvelar a continuación. Pero antes de seguir, permíteme que te invite a una pequeña pausa. Estas ideas no son para ser consumidas rápidamente, sino para ser sentidas. Quizás trataba sobre algo mucho más fundamental. El juego del infinito aprendiendo a verse a sí mismo a través de unos ojos finitos. Te ofrezco una pregunta final. Y no es para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es un regalo solo para ti. Y si por un solo instante, solo por pura curiosidad, soltaras por completo la historia de la vasija rota, ¿qué sentirías en el espacio que queda? El simple hecho de que hayas llegado hasta este punto, de que hayas mantenido la mente y el corazón abiertos a estas ideas, es un testimonio de la profundidad que ya habita en ti. Honro ese viaje. Si sientes que este es el comienzo de una exploración más profunda, quizás quieras suscribirte para seguir conversando. Y si algo de este viaje ha resonado en el oro que ya eres, me encantaría leer tu reflejo en los comentarios. Es hora de dejar de pulir la cerámica y empezar a admirar el brillo del oro. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, el de coleccionar cicatrices, el de la reparación infinita, y el del engaño de la profundidad. ¿Cuál es el que resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. No para buscar validación, sino como un acto de reconocimiento silencioso. A veces, simplemente nombrar al fantasma es el primer paso para darse cuenta de que solo era una sombra. Y ahora, vamos a hacer una pausa. Justo aquí. No para pensar, no para analizar, sino simplemente para estar. Toma una respiración profunda, lenta, y al soltar el aire, permite que tus hombros desciendan 1 milímetro. Siente el peso de tu cuerpo,
El sutil contacto con la silla, el suelo. Y por un instante, simplemente nota qué es lo que sientes. Quizás hay una resonancia, una sensación de, sí, esto lo conozco. Quizás hay incomodidad, una resistencia sutil, una voz interna que dice, esto es demasiado abstracto, o esto no es para mí, o tal vez, solo hay una calma curiosa. Sea lo que sea, es perfecto, no lo juzgues, si sientes resistencia, no es una señal de que estás fallando, es el sonido del hielo agrietándose antes del deshielo. Es el crujido de una vieja puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo, y que ahora por fin empieza a abrirse.